De regreso vamos a seguir revisando temas que marcan este día miércoles. La discusión, por ejemplo, en el Legislativo en cuanto a la justicia militar. Esto ha estado presente, incluso más allá de que fue declarada inadmisible en la Cámara Baja. Hay figuras de la oposición que siguen insistiendo en que debe aplicarse. Vamos a conversar de estos otros temas. Tenemos la comunicación hasta ahora con el senador Pedro Aray, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública. Senador, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Viviana, muy buenas tardes. Senador, bueno, vamos a entrar ya a la discusión legislativa respecto a la justicia militar, pero quiero partir obviamente por un tema de contingencia, lo que se ha dado a conocer hace algunos instantes por parte del general Iturriaga, reconociendo algo que no había ocurrido hasta ahora, en el caso de estos conflictos en el norte, falsedades y tergiversaciones. Incluso una señal clara es que ha resuelto relevar del mando al jefe de la división, también al comandante de la brigada. Hay que estar a la espera entonces de esa propuesta de retiro que tiene que visar el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo analiza que hasta ahora no habíamos tenido una comunicación así de clara y enfática por parte del propio ejército reconociendo que hay errores y hubo situaciones irregulares en lo ocurrido en el norte? En lo personal quiero valorar la actitud que ha tenido el comandante en jefe del ejército y las decisiones que ha estado tomando respecto a lo que ocurrió con la trágica muerte de un soldado con cripto en Putre. Esto da cuenta de un mando que no está tratando de ocultar la situación, sino lo que está buscando es que se conozca la verdad, qué fue lo que ocurrió, y a partir de eso sancionar a los responsables y asimismo generar nuevos protocolos a fin de evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Creo que lo que ha hecho el general Iturriaga es correcto y en este sentido esperamos que se pueda conocer toda la verdad por la investigación que va a llevar tanto interna el ejército por los sumarios como lo que hará en su caso la justicia militar. Senador, pero entiendo a partir un poco de lo que usted nos comenta que valora la decisión. Hay algunas voces del oficialismo que están incluso pidiendo que él deje su cargo a partir de esta situación. A ver, yo en lo personal creo que no se puede juzgar lo que ha hecho el comandante en jefe del ejército, que ha tenido una muy buena gestión al mando de la institución durante este tiempo, por un hecho respecto al cual, cuando él ha tomado antecedentes, ha conocido lo que está ocurriendo, tomó medidas concretas respecto de determinar responsabilidades, poder corregir lo que ocurrió y no ocultar la información. Entonces, en este sentido, creo que esas voces del oficialismo no me parecen correctas. Yo creo que en este minuto, más que estar pidiendo renuncia, lo que hay que hacer es primero apoyar a las familias con criptos fallecidos, de los otros con criptos que todavía están con problemas de salud, también darle un respaldo a la institucionalidad del ejército, porque hay que pensar lo siguiente: muchos hemos pedido que el ejército tenga un mayor despliegue al interior del territorio nacional para apoyar a carabineros en tareas de orden público. Entonces, lo que no puede ocurrir, que hoy día el primer problema que hay, lo que se hace es lo más fácil, que es pedir la cabeza del comandante en jefe. En ese sentido, yo en lo personal respaldo lo que ha hecho el comandante en jefe y creo que es muy importante que el mundo político entienda que aquí hay que esperar una investigación que termine y no tratar de sacar una ventaja política respecto de un hecho tan lamentable como la muerte de un soldado con cripto. Usted dice que eso implicaría una dificultad política, sobre todo en la relación con las Fuerzas Armadas y en la labor que están cumpliendo. Estoy pensando, por ejemplo, el tema de los pasos fronterizos. O sea, sin duda, porque yo lo vengo diciendo hace mucho rato, buena parte de los problemas que se han generado hoy día respecto del despliegue que tiene el personal militar, principalmente en la macro zona sur y también en la frontera de la macro zona norte, no tiene que ver probablemente con un tema legal, tiene que ver con la falta de respaldo político que ellos sienten cuando tienen que actuar frente a determinadas situaciones. Entonces, el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido hoy día en el caso de Putre, que sin conocer mayores antecedentes, lo primero que se tiende a hacer es pedir la renuncia al comandante en jefe, restándole el respaldo político, cosa que a mi juicio creo que es un profundo error, dado que hoy día tenemos un ejército que es un ejército profesional, que hace las cosas en una forma distinta, son funcionarios que se han ido perfeccionando en el tiempo y donde existe una línea de mando que no trata de ocultar información, sino que trata de transparentar lo que ha ocurrido en la medida en que se pueda entregar información, entendiendo que aquí hay una investigación que es de carácter reservado. Atendiendo el punto que usted plantea, lo que sí puede surgir como una duda es si estas son prácticas habituales y que tenía que ocurrir un hecho de esta gravedad para que se pudieran dar a conocer a la luz pública, y además que acá hubo una constante, podríamos decir incluso, lucha de la madre del Concripto Vargas, de sus otros compañeros que estaban, que tempranamente dijeron que la declaración que estaba entregando el ejército no era real. Si no hubiese ocurrido aquello, tal vez nunca se habría sabido. Entonces esa también es una de las preguntas que quedan y que están en este momento en análisis, en el manejo
de cómo también el ejército asumió cierta posición, más allá de que todavía no había una investigación, y fue precisamente los familiares o otros de los compañeros que insistieron en que lo que estaba diciendo el ejército no era real. A ver, aquí hay que recordar que después de la tragedia que ocurrió en Antuco, donde ya han pasado casi 18 años, producto de esa tragedia, el ejército cambió los protocolos respecto de la realización del servicio militar, respecto de ciertas prácticas y ejercicios que se tienen que realizar. Ahora, estos son procesos que siempre deben revisarse a la luz de la experiencia de lo que tienen las distintas campañas. En lo personal, por lo menos, yo no tengo recuerdo que hayamos tenido en este tiempo, después de lo de Antuco, grandes denuncias respecto de abusos en el servicio militar. Probablemente han existido situaciones puntuales, como ocurre en muchas instituciones, pero no una denuncia generalizada de un destacamento con criptos que ha sido víctima de abusos y que esto no ha sido atendido por el mando. Entonces, en ese sentido, por lo menos yo, como integrante de la Comisión de Defensa, no recuerdo que hayamos recibido denuncias de este tipo. Probablemente una muy puntual respecto de una situación que ha ocurrido, pero no de hechos generalizados como lo que se está denunciando hoy día en Putre. Ya usted dice que podríamos entonces hasta ahora asumir que es una situación excepcional, de gravedad, pero excepcional. O sea, yo no le quiero bajar el perfil a la situación. Esta es una situación extremadamente grave. Un joven que estaba haciendo el servicio militar perdió la vida. Hay otros jóvenes que todavía se encuentran con un delicado estado de salud, hospitalizados. Jóvenes que tuvieron que ser dados de baja producto de lo ocurrido. Entonces, no podemos bajarle el perfil a la situación. Pero eso, como te reitero, esto no quiere decir que sea algo que está ocurriendo permanentemente en el tiempo. Probablemente yo creo que una de las cosas que habrá que revisar es el protocolo de aquellos jóvenes que tienen que hacer el servicio militar y son destinados a zonas como Putre, donde están a una altura que probablemente ellos nunca habían vivido o habían estado a esa altura, y que probablemente también afecta a la salud, y que probablemente hoy día era una consideración que no se tenía al momento de hacer este tipo de ejercicio. Ahora, tomando en cuenta lo que yo inicialmente le preguntaba, que era la decisión de remover y el fondo decir que es el Ejecutivo, el presidente en este caso, quien debe decidir el retiro, ¿es algo que a su parecer debiese tomar o decidir finalmente el presidente como una señal clara en relación a este caso, lo que acaba de comunicar el general Iturriaga? Lo que pasa es que el comandante en jefe del ejército o cualquier comandante de una institución armada no puede remover por sí y ante sí a un funcionario. Lo que tiene que hacer es el gobierno, en este caso el presidente de la República, ordenar la baja de ese funcionario en cumplimiento de la solicitud que está haciendo el comandante en jefe. Entonces, en estos días lo que debiera ocurrir es que el presidente Boric respalde la decisión del comandante en jefe y proceda a la baja de los funcionarios que ha solicitado el comandante en jefe. Quiero también preguntarle, porque a partir de esta situación, incluso algunos entendidos en la materia, como el ex subsecretario Gabriel Gaspar, han dicho que acá lo que ha faltado es una revisión respecto al servicio militar. Recordemos todo el debate que hubo en un momento cuando era obligatorio, quiénes lo están haciendo, en qué condiciones, y también, por ejemplo, pagos que son bajísimos, la preparación, lo expuesto. ¿Es un tema que debiésemos también abordar a partir de esta tragedia? A ver, yo quiero contarle a los televidentes que nos están viendo que antes de que ocurriera la tragedia en Putre, la Comisión de Defensa, en conjunto con el Ministerio de Defensa, encabezada por la ministra Maya Fernández, estamos trabajando en una nueva propuesta de servicio militar. Hay que recordar que hoy día el servicio militar principalmente es voluntario y solamente es obligatorio respecto de aquellos cupos que no se llenan en los llamados al servicio. Y en ese sentido, justamente lo que se estaba buscando era ver de qué manera se generaban mayores incentivos para aquellos jóvenes que voluntariamente accedían al servicio militar. Entre otros, por ejemplo, el estipendio que se les paga, que pudieran tener algunos beneficios como puntaje adicional para postular a viviendas que entrega el Servio, o la posibilidad de entrar a ser soldado profesional y generar algún incentivo que efectivamente le diera un nuevo sentido al servicio militar. Ya, o sea, es un tema que usted dice que estaba antes de este hecho tan lamentable y que está también en investigación, en el análisis, porque de alguna manera relevó y dio a conocer una situación, sobre todo que tiene que ver con, claro, usted dice que hay una situación excepcional, pero con los pagos, con quiénes precisamente y el tipo de preparación que están recibiendo. Además, en el caso, por ejemplo, lamentablemente del Concripto Vargas, él tenía tempranamente esa intención de colaborar, de contribuir, había, podríamos decir, incluso un tema de vocación en su caso. Es que exactamente, sí, por eso te reitero, si el servicio militar hoy día principalmente se llena con cupos de gente que voluntariamente quiere hacer el servicio. Lo que estábamos viendo en un trabajo conjunto entre la Comisión de Defensa, expertos y el Ministerio de Defensa, era de qué manera hoy día se le da un nuevo enfoque al servicio militar.
Por una razón muy sencilla, porque hoy día los militares están teniendo un mayor despliegue y otras tareas que no son las que estaban habitualmente acostumbrados. Hoy día tienen despliegue, por ejemplo, cuando hay catástrofes naturales, incendios, sí, cuando son convocados a tareas de orden público, como está ocurriendo hoy día en la macrozona sur, o ayudar en el control de la frontera, como está ocurriendo en el caso de la región de Antofagasta, o en Arica y Parinacota. Entonces, en ese sentido, se necesitaba generar un nuevo incentivo para que aquellos jóvenes pudieran tener vocación de una carrera militar, de poder hacer el servicio, y muchos de ellos probablemente continuar como soldados de tropa profesional. Entonces, este era un tema que antes de la tragedia de lo ocurrido en Putre se estaba trabajando. Y, por ejemplo, uno de los temas que yo creo que tendrá que abordarse hoy día es la forma en cómo el ejército hace los exámenes físicos a aquellos jóvenes que van a hacer el servicio militar, sobre todo cuando van a ser destinados a zonas que son de altura, como ocurrió en el caso de que tienen que hacer ejercicio en Putre. Sí, ahora a partir de este caso, y eso lo conecto de inmediato con lo que queremos hablar, que tiene que ver con la justicia militar, la madre del Coquito Vargas es bien enfática en decir que ella, por ejemplo, no confía en una investigación por parte de la propia institución, tiene dudas, ha planteado un cuestionamiento. Entonces, ¿cómo analiza en este tipo de circunstancias, cuando sobre todo después vamos a hablar un poco de la pretensión de algunos sectores de reponer la justicia militar, y de alguna manera está esto presente, ¿no?, en el debate y la coyuntura, porque hay una mamá que dice: no confío en esa indagatoria que hace una institución respecto a una situación interna y de cuestionamiento a los procedimientos en este caso? Yo puedo entender el dolor de la mamá del Coquito Vargas, y seguramente lo que ella necesita es que se haga justicia, y probablemente todo el país quiere saber efectivamente lo que pasó, pero yo creo que no es bueno cuestionar de buenas a primeras lo que hacen las instituciones, porque aquí hay que recordar que en el caso de la justicia militar lo que ocurre es que lo que tenemos es un ministro que lleva adelante una investigación y juzga a aquella persona que está siendo investigada, y esto tiene un control a través de la Corte Marcial y la Corte Suprema, que en su minuto está integrada no solamente por militares, sino también por ministros de Corte de Apelaciones y por ministros de la Corte Suprema para la revisión de lo que se ha hecho en la investigación. En esto lo que yo comparto, o sea, yo creo que hay un diagnóstico que es compartido con expertos, con Fuerzas Armadas, que la justicia militar necesita una reforma estructural, y de hecho se plantearon algunos proyectos en la época de la presidenta Bachelet de poder generar una nueva estructura del sistema de justicia militar, porque es un sistema arcaico que no se condice con lo que son los actuales derechos y garantías que tienen aquella persona que está siendo investigada, como aquel que es víctima en un delito de carácter militar. Bueno, y por lo mismo lo quiero llevar a analizar y cuál es su postura, más allá de lo que ocurrió, ya sabemos, en la Cámara Baja, que esto finalmente no avanzó, de las competencias, de incluir las competencias que tiene precisamente la justicia militar en el proyecto de las reglas del uso de la fuerza. ¿Cómo también usted analiza, sobre todo, la postura que ha tenido la oposición en insistir en este punto? Primero, yo lo que le haría un llamado a la oposición es a discutir con seriedad los temas. Las reglas de uso de la fuerza son una cosa, y la justicia militar y la competencia de la justicia militar es un tema absolutamente distinto. Son dos temas que no se relacionan. Entonces, en eso, tratar de hacer un punto político, tratar de ganar algo en una discusión, a mi juicio, que en este sentido puede ser absolutamente contraproducente. Lo que hoy día nosotros necesitamos es despachar el proyecto de reglas de uso de la fuerza de forma tal de que Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad tengan claro cuál es el marco normativo cuando hacen uso de la fuerza. Una discusión muy distinta es la justicia militar. ¿Y por qué te digo esto? Porque resulta que, como te comentaba recién, todos estamos conscientes que la justicia militar necesita una reforma que es de carácter estructural. Aquí no se trata de la competencia de qué puede ver o no la justicia militar, sino tiene que modificarse la estructura que hoy día tiene la justicia militar. Hoy día, por ejemplo, yo creo que buena parte de las dudas que pueden surgirle a la opinión pública en la investigación que va a llevar adelante el ministro de la Corte Marcial que investigue el caso de Putre, va a ser el secreto de la investigación. Las investigaciones que tiene la justicia militar son principalmente secretas, y solamente uno conoce qué es lo que ha ocurrido cuando se procede a sancionar, a solicitar una medida cautelar respecto a una persona. La persona que investiga es la misma que juzga. Entonces no se produce una separación de roles como tenemos hoy día en el actual sistema procesal penal. Y por esa razón lo que se ha planteado, y en esto hay desde la época de la presidenta Bachelet, un proyecto que plantea una modificación de carácter estructural a la reforma a la justicia militar. Sí, y senadora, ahí el argumento que hemos escuchado, y sobre todo ahí ya la parte más política que tiene que ver con la decisión, por ejemplo, de Demócratas Amarillo, es hablar de un respaldo jurídico y que no
se sientan inhibidos en su actuar. ¿Qué responde usted a este que es el planteamiento constante que escuchamos de quienes están en esta decisión de que se reponga y que pueda ser incluido en las reglas del uso de la fuerza la justicia militar? No, estamos con un problema. Sí, estamos ahí con un problema con el micrófono, si no me equivoco, con el senador, para que podamos ahí mejorarlo y escuchar. En relación al punto que se estaba haciendo, el senador era bien claro en señalar que aquí más bien se quería hacer un aprovechamiento o se quería tomar una cierta ventaja política en relación a este tema que tiene que ver con el reglo de uso de la fuerza e incorporar un planteamiento que está viviendo principalmente desde la oposición, desde la derecha, la justicia militar. Senadora, sí, ahora sí, lo podemos escuchar. No sé si escuchó la pregunta. Que se me quede sin retorno. Sí, ¿me escuchó la pregunta? Está sin retorno, ya. Vamos a tratar de, obviamente, retomar y volver a llamarlo. Yo estaba conversando con el senador y haciéndole el punto en relación a los argumentos que hemos escuchado hasta ahora desde la oposición, incluso también algunos sectores de demócratas amarillos que han planteado que hay una cierta inhibición en el actuar de las fuerzas de orden, incluso también un poco respaldo jurídico y que por lo tanto una herramienta que se podría utilizar precisamente en todo este debate que tiene que ver con las reglas de uso de la fuerza sería la de apoyar esto a través de la justicia militar. Ahora sí entiendo, senador, que estamos nuevamente conectados. ¿Me escucha? Ahí sí te escucho. Ya, perfecto. Yo quería hacerle el punto en relación a los argumentos, a cuáles han sido un poco las explicaciones hasta ahora, no solo de la oposición, sino incluso también de otros sectores como demócrata, amarillo, más allá de la interna, que sabemos que también ha generado harto debate, de decir que aquí debe dársele un mayor respaldo jurídico, se habla de una cierta inhibición que tendrían fuerzas del orden para poder actuar y que por eso una instancia que podría darles esas garantías es la justicia militar. ¿Qué responde a ese argumento, que es el que mayoritariamente escuchamos? Es que yo creo que ese es un argumento que no guarda relación con la discusión que tenemos. Y yo creo que al final del día ese argumento es un verdadero voladero de luces. Porque si uno hace un análisis respecto de cuál es el marco normativo que tiene la Fuerza Armada, la Fuerza de Orden y Seguridad para actuar, tienen a mi juicio hoy día aquellas herramientas legales que amparan su actuar. Por una parte el Código de Justicia Militar, el Código Penal, las normas constitucionales y las respectivas leyes orgánicas. Lo que ocurre es que lo que le falta muchas veces, porque uno sabe que cuando hay un despliegue de Fuerzas Armadas para cumplir tareas de orden público al interior del país, no es un problema del marco legal, es un problema del respaldo político. Porque probablemente cuando ocurre alguna tragedia, cuando un militar hace un uso de un arma de fuego y producto de eso resulta muerta o lesionada una persona, o vemos, por ejemplo, alguna imagen de que un militar esté deteniendo a un niño, niña, adolescente, no es el problema del marco jurídico, el problema es que ellos pierden el respaldo político. Y eso es lo que genera los problemas. Si tú me preguntas a mí, yo hoy día creo que el Código Penal, el Código de Justicia Militar, la Constitución y las propias leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y la PDI, los protegen suficientemente jurídicamente respecto de su actuar. Una cosa muy distinta y lo que ha generado los problemas es la falta de respaldo político. Y eso no se va a solucionar con que la competencia esté en la justicia militar o en la fiscalía. No se va a solucionar con el proyecto de regla de uso de la fuerza. Porque esas al final del día son decisiones políticas que tiene que tomar la autoridad y tienen que tomar todos quienes ejercemos un cargo de autoridad. Y, senador, para finalizar, tomando el punto que usted hace, que más bien acá hay un cierto aprovechamiento y que ya la institucionalidad le entrega esas garantías para poder ejercer su labor, ya sea, sobre todo en particular que está el debate aquí en relación a las fuerzas de orden, ¿cuál es el apoyo político que puede ir tomando? Sobre todo se lo pregunto por algo que comentábamos, ¿no? La discusión incluso interna, por ejemplo, sectores como demócratas, amarillos, de ese apoyo que se hizo en la Cámara Baja y en esta insistencia que han hecho algunos de reponer esto en la discusión del RUF. Yo creo que esto es tratar de sacar provecho político de una tragedia que ocurrió en Putre. Y esto vuelvo al punto, o sea, traspasar competencia de la justicia militar no va a resolver el problema. Las propias Fuerzas Armadas, y así lo han comentado en su minuto cuando hubo un foro que trató de modificar la justicia militar, están conscientes que es una justicia que requiere una reforma de carácter estructural. Y la competencia que ellos tengan, necesariamente uno podrá entregarle nuevas competencias, pero si seguimos manteniendo la actual estructura, es una estructura que tampoco da garantías de que efectivamente se respeten ciertas garantías procesales, que se puedan llevar adelante una investigación y un juzgamiento de carácter imparcial, que una persona que investiga sea distinta al que lo acusa y al que le impone la sentencia o la absuelve.
Esa es la gran reforma que hay que hacer, y yo creo que si hay voluntad, perfectamente podemos desempolvar el proyecto que se hizo en la época de la presidenta Bachelet y avanzar en una reforma estructural a la justicia militar que establezca una justicia militar que sea de carácter independiente, donde definamos con claridad cuáles son las competencias que tiene, y al final del día sea un sistema respecto del cual aquella persona que está siendo investigada, en este caso un militar, así como también quien es víctima de un delito, tenga la certeza de que va a ser una justicia imparcial y que cumple con los estándares mínimos que hoy día exige un proceso penal. Senador, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de conversar y analizar todos estos temas. Muchísimas gracias, que esté muy bien.